Hoy terminamos lo que es la descripción de la falta de amor a Dios, cómo va describiendo la Escritura hacia una iglesia, un grupo religioso, un grupo que se supone que sigue a Jesús o que sigue a Dios, cómo lo va describiendo la Biblia, que le falta ese amor a Dios y por consiguiente pues recibirá un juicio o será puesto o será pasado por juicio tanto aquí en la tierra como en el juicio final. Lo que ha sido la descripción lo hemos venido viendo desde el versículo 1 hasta el versículo 6. También el versículo 1, que fue más extenso en la explicación e interpretación, vimos primero la definición por la falta de lo que es la falta de amor a Dios. Y también el versículo 1 nos enseñó también la descripción de lo que es la falta de amor a Dios. En el capítulo 17, del versículo 7 al versículo 13, vamos a ver la destitución de lo que es la falta de amor a Dios. Versículo 14 es la desilusión. Del versículo 15 al versículo 18 es la destrucción. Es decir, aquella iglesia que le falte amor a Dios, pues va a ser destruida conforme está escrito en la palabra. Y luego el capítulo 18 es la desolación de esa destrucción. Bueno, hoy terminamos con la descripción, que es el versículo 5 y el versículo 6. Dice la palabra de Dios, nos sigue describiendo, y en el versículo 5 nos describe que es exhibir con orgullo un nombre o el nombre que no es el nombre original. Estamos viendo todo lo que se relaciona con una ramera, con una mujer ramera. Hemos dicho que sin hablar en forma despectiva, cada quien en lo que el gusto, cada quien lo que hace con la vida, no estamos criticando lo que hace cada quien con la vida, pero la Escritura nos está viendo, nos está ejemplificando que veamos cómo es la vida de una ramera, para que comparemos y para que apliquemos cómo es la vida de a quién le falta amor a Dios. Y en este caso, en el versículo 5, es exhibir con ese orgullo un hombre que no es el original. No es el original porque por lo regular las mujeres dedicadas a ese tipo de oficio no dan el nombre propio, utilizan otro nombre, pero lo portan con orgullo o se publicitan hoy en la actualidad con ese otro nombre que no es su nombre. Bueno, dice el versículo 5, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Utilizando la figura de las rameras en ese tiempo, ellas portaban el nombre en la ceja o en una parte de la frente para que fuesen identificables, porque realmente en los tiempos, al menos en ciertas ciudades, pues había mucha prostitución. Muchas mujeres se dedicaban a ese oficio, y para que fueran diferenciadas de las que no, pues utilizaban un nombre o se ponían el nombre en la frente, para que de esa manera los hombres se dieran cuenta de que pues ella se dedicaba a eso. Pero obviamente no es un nombre original. Bueno, aplicándolo, utilizando lo que es la vida de una ramera con ese nombre, aplicándolo al asunto espiritual, a la falta de amor a Dios, es utilizar un nombre que no es el original nombre que una iglesia debe de tener. Porque aquella iglesia que diga que sigue a Jesús, la iglesia de Cristo es pertenencia, no es una denominación. Y hay muchas denominaciones por todo el mundo. Es decir, portan con orgullo un nombre que no es el original. Porque el original nombre de la novia, de la iglesia novia de Jesucristo, de la esposa, es Iglesia de Cristo, porque es su pertenencia. Le pertenece a Cristo, a Jesús. Pero hay muchas denominaciones,
hay muchos grupos religiosos o hay muchas religiones que tienen otro nombre y lo portan con orgullo y lo portan en la frente. Es decir, enfrente de los edificios está el nombre que no es el nombre original, porque se supone o suponen ellos que son cristianos, pero muchas denominaciones dicen que son cristianos pero no siguen a Cristo, porque siguen obedeciendo la ley, siguen obedeciendo o siguen estando dentro o se creen parte del antiguo pacto y también del nuevo pacto y hacen una mezcla de lo que es el antiguo y nuevo pacto. O siguen a Cristo o siguen la ley. Se deben de definir, pero con mucho orgullo se hacen llamar de diferentes maneras, por no mencionar nombres, pero se hacen llamar así y en sus edificios, es decir, en la frente tienen ese nombre, que no son cristianos, porque si fueran cristianos seguirían a Cristo y se apegarían a la palabra del Nuevo Testamento. A ellos les hace falta amor a Dios. Así lo describe la Escritura. Es una descripción de lo que es la falta de amor a Dios. ¿Por qué? No voy yo o no estamos hablando de los seguidores, de los miembros de estos grupos religiosos. Estamos hablando de los líderes, tanto del católico, del bautismo, del pentecostal. Ya dije los nombres, que tienen los nombres en la frente. Y todas las denominaciones, pero no vamos con los miembros, aunque los miembros tienen parte de culpa porque tienen que examinar la Escritura, pero más culpa la tienen los líderes, porque los líderes saben la verdad, pero no la dicen y tienen engañados a todos los miembros, por no decir la verdad de la Escritura, por conveniencia, así como una mujer ramera, por conveniencia, por lo que sea, no dan la verdad y no dicen la verdad. Esos líderes católicos y de todas las sectas que hay por todo el mundo engañan a los miembros. Los miembros no tienen la culpa en una medida, pero al final de cuentas, pues el juicio va a ser parejo. Pero nos referimos más a ese tipo de liderazgo que sienten o que piensan o que se creen que están con Dios. Lo único que hacen es autoengañarse a sí mismo y engañar a todos los que lo siguen. Dice Pablo en la carta a los Gálatas, capítulo 6, versículo 7, dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces, si traen o si ponen el nombre denominacional al frente, suponiendo que son cristianos, pues pongan el nombre original. ¿Por qué no lo ponen? Porque no son cristianos, pero aparentemente lo son, engañándose a sí mismo y engañando a todos los que lo siguen. Parecido está. De ahí que la Escritura compara a una mujer ramera con una iglesia que no porta el nombre original, el nombre de la iglesia de Cristo. Si no lo porta es porque no lo lleva a cabo, no lleva los escritos, no lleva los mandamientos, no lleva la palabra de Dios como debe de ser. Esa es otra descripción. Y en el versículo 6, la descripción es tener una gran similitud con lo mundano, con lo pagano. Dice la Escritura: vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Una mujer, una iglesia, una mujer es una iglesia, una mujer es un grupo religioso, que utilizando la figura de la ramera, una mujer ebria, una mujer ramera que toma, que se emborracha, pues. Bueno, una iglesia ebria, un grupo religioso ebrio, pero nos dice con qué: ebria de la sangre de los santos. Y aquí, en este punto, es tener gran similitud con lo mundano, con lo pagano, como lo hace una ebria, como lo hace una ramera. Bueno, la mujer ebria es, primero, la mujer ebria es el pueblo infiel de Dios. Primero, es el pueblo infiel de Dios. Por eso Juan en el versículo 7, de hecho en el versículo 6 dice:
y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. O sea, él se asombró de ver esa mujer ramera y darse cuenta que en primera instancia es el pueblo infiel de Dios. Ese fue lo primero que él vio y se quedó asombrado, Juan, como todo judío, y darse cuenta que el propio pueblo judío es la mujer ramera. En una primera parte, pues, en una primera aplicación, porque luego en otra aplicación, o también esa mujer ebria, es el Imperio Romano, y luego es la Roma religiosa, o la Roma papal. Son tres figuras que aparecen con la mujer ebria. Pero la primera es el pueblo judío infiel. Los que mataban a los profetas era el propio pueblo de Dios. Se llenaban las manos de sangre con los siervos de Dios, con los profetas. Y luego el Imperio Romano también mató a los apóstoles e inició la persecución de todos los cristianos, matándolos a muchos, los llevaban al Coliseo, les soltaban los leones, los desgarraban, se los comían, sangre de los santos. Y luego la Roma religiosa, la Roma papal, la Iglesia Católica, con la llamada Santa Inquisición, que de santa no tuvo nada, pero con la Inquisición española, francesa, la misma Inquisición de Roma, y que todavía existe la Inquisición. Tiene otro nombre, pero todavía existe. Bueno, con esa llamada Inquisición también mató a infinidad de cristianos. Según la historia, se supone o se cree que fueron aproximadamente 50 millones de cristianos los que mataron, alegando que estaban en contra de lo que eran ellos. Bueno, primero, el pueblo infiel. Dice el propio Señor Jesucristo, Mateo capítulo 23, versículo 37. Dice: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Los mismos judíos mataban a los propios profetas. Isaías fue aserrado, lo cortaron por la mitad. A los profetas los apedreaban, a Jeremías lo apedrearon. Todos los profetas murieron de una forma no muy buena, que digamos, igual que los apóstoles, sino de una forma dolorosa. No igual que el Señor Jesucristo tampoco, pero sí de una forma muy cruel, digamos así, de una forma muy sanguinaria. Pero los primeros, esa mujer ebria, llena con la sangre de los santos, primero es el pueblo infiel de Dios del Antiguo Testamento, que mató a los profetas de una forma muy sanguinaria, muy trágica, muy cruel. Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. En la carta de Dios a los hebreos, dice en el capítulo 11, versículo 36 y versículo 37, dice: otros experimentaron vituperios, es decir, burlas, azotes, y a más de estos prisiones y cárceles, y fueron apedreados, aserrados, mochados a la mitad literalmente, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Esa mujer ramera, que esa mujer ebria de la sangre de los santos y luego de la sangre de los mártires de Jesús. O sea, son dos. Primero la mujer, primero el pueblo infiel de Dios. Y es cuando Juan lo ve esa visión y se queda asombrado. Juan dice: ¿cómo es posible que el propio pueblo de Dios haya matado a los profetas? Y así fue. Mencionamos una cita, pero no mencionamos muchas, pero son muchas, infinidad de citas bíblicas donde los propios judíos mataron a los profetas, y de una forma muy cruel, muy no una muerte en sí, el matar a una persona pues es algo cruel, pero lo mataron de una forma muy dolorosa. Y luego el pueblo infiel de Dios es la mujer ebria. Y luego el Imperio Romano también entra en el asunto de la ramera ebria o de la mujer ebria. El Imperio Romano gubernamental, que persiguió, que azotó, que dio muerte a
a muchos, entre ellos a todos los que siguieron a Jesús, como dice aquí, la sangre de los mártires de Jesús, los apóstoles y los primeros cristianos que fueron muertos de una forma muy cruel también a manos de los emperadores romanos, que el imperio romano es también esa mujer ebria. Y luego la última aplicación es la Roma papal, la Roma religiosa, la Iglesia de Roma, que a través de la Inquisición pues dio muerte, y también de una forma muy cruel, con muchos aparatos donde los martirizaban de una forma espantosa, de una forma asombrosa, los hacían sufrir tanto que hasta les quitaban parte de su propio cuerpo. O sea, era algo que hizo la Iglesia Católica a lo largo de muchos años, el matar a muchos cristianos solamente porque se les ocurría, o solamente porque querían, o porque se oponían a algo que los papas o los dirigentes o los líderes religiosos querían meter. Y obviamente los judíos que conocían la escritura se oponían a todo eso, eran perseguidos y muertos por la llamada Inquisición, tanto española, francesa como romana. Fueron muchos los que mataron de una forma muy cruel. Y entonces esta mujer ebria de la sangre de los santos es el pueblo infiel de Dios, que es cuando Juan la ve y quedó asombrada. También es la Roma gubernamental, el imperio romano, y también la Roma religiosa. Es decir, tener gran similitud con lo mundano, con lo pagano. El pueblo de Dios se contaminó con lo pagano, con lo mundano, siguiendo las mismas prácticas que hacían en ese tiempo. El pueblo infiel de Dios copió las prácticas de los asirios, de los babilonios, y lo ejecutó con los propios siervos de Dios. Estas son la descripción que hace Dios de la falta de amor a Dios. El demostrar el amor de Dios es respetar, amar a aquellos que nos enseñan la Escritura, porque aquellos que nos enseñan la Escritura son parte de Dios. Y si uno le hace algo a aquellos que enseñan la Escritura, pues le está haciendo algo a Dios. Significa que no hay amor a Dios. El próximo lunes empezaremos con lo que es la destitución por la falta de amor a Dios. Por lo pronto, que tengan un excelente fin de semana y Dios los bendiga a todos.